Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Héctor Riveros y estamos aquí para un nuevo video en el que vamos a tratar pues sobre estos temas jurídicos que están actualmente muy discutidos en la opinión pública relacionándose con las últimas reformas a la Constitución, a la Ley de Amparo. Les agradezco que se vuelvan a conectar a mi video, les agradezco muchísimo sus comentarios, les agradezco sus likes, seguramente también han estado compartiendo mi contenido y de verdad se los agradezco profundamente. Principalmente la función de estos videos pues es poder difundir en un modo un poquito más informal pues aquello que los abogados recibimos como nuestra formación profesional y que pues puede servir para poder pues formar un criterio jurídico de quienes nos ven. Y además porque es importante en estas fechas, ¿no? Que se habla tanto del derecho y de los derechos humanos y de la Constitución. Entonces, pues a mí me gusta retomar al menos pues lo que yo he podido ir aprendiendo en estos años de estudio y en estos años de ejercicio profesional. Hoy vamos a hablar del tema de la supremacía constitucional, porque bueno, pues hay una reforma relacionada con la supremacía constitucional y vamos a hablar también, junto con el tema de la supremacía constitucional, vamos a hablar del tema de los derechos humanos. Vamos a hablar de estos dos grandes temas que, digamos, nacieron un poco separados, pero que con el tiempo pues nos hemos visto en la necesidad de ir armonizando estas teorías para que ambas, tanto la teoría de la supremacía constitucional como la teoría de los derechos humanos, pues puedan convivir de la forma más conveniente para las personas. Porque bueno, pues al final de cuentas, el derecho y la Constitución en sí misma, la Constitución existe para darle protección a las personas, no al poder. Y bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, fíjense, vamos a intentar ir deliberando, construyendo esta idea de la supremacía constitucional y lo vamos a hacer primero estudiando la teoría de uno de los abogados más importantes de la historia del planeta, yo creo, de Occidente. Les voy a compartir, les voy a presumir el libro que tengo aquí. Es el libro de Teoría General del Derecho y del Estado de Hans Kelsen. Miren, aquí está este librazo. Es un libro que yo adquirí, creo que ya después de que había salido de la facultad, pues porque antes no tenía dinero para comprar tanto libro. Lo compré, miren, es una edición pues pequeña. A ver, esto es una hoja tamaño oficio, miren, es un libro que ni siquiera alcanza el tamaño de una hoja tamaño carta. Es un libro pequeño y bueno, pues los hacen así justamente para que puedan ser ediciones económicas, baratas, porque pues esto, imagínense, en una edición más grande, pues mucho más caro. Y vean el tamaño de la letrita. Es una letra muy pequeñita para las personas como yo que tenemos alguna pues debilidad visual, pues esto sí resulta un tanto pues cansado, ¿no? No es la forma más cómoda de leer, pero bueno, pues es la que pude conseguir y además era para la que me alcanzaba. Pero vamos a empezar hablando de este libro más adelante, porque es, digamos, el libro de Teoría General del Derecho y del Estado de Hans Kelsen. Pues ha sido, yo creo que el más importante, la teoría de Hans Kelsen, con esta famosa pirámide de Kelsen, que de hecho ni siquiera fue él quien estableció el tema de la pirámide, fue otro estudioso del derecho, pero Hans Kelsen es el que habla sobre la supremacía constitucional. Y bueno, ese va a ser el primer punto, ¿no? La teoría de la supremacía constitucional y de qué se trata. En segundo lugar, vamos a hablar de la supremacía constitucional desde el punto de vista de la Constitución mexicana. ¿Por qué? Pues porque la Constitución mexicana tiene un artículo que habla sobre la supremacía constitucional y este artículo pues ha tenido modificaciones. Bien, no es el artículo original, o digamos el texto del artículo no es el texto original, sino que ha sufrido algunas modificaciones. Y también es importante que además de ver
cómo ha sido esta evolución de la teoría de la supremacía constitucional, también cómo ha sido la evolución del mismo artículo 133 constitucional que habla sobre esa supremacía. A ver qué relación había o hay de la supremacía constitucional desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la norma jurídica que lo establece, y ya en un tercer momento vamos a hablar de qué se trata esta supremacía constitucional en relación con los derechos humanos, ¿sí? Porque pues eso es lo que está el tema del cual se tratan estas últimas reformas. Y yo creo que la forma o la manera más importante, la más clara en la que se puede hablar de este tema, pues es acudiendo a los textos de los cuales se desprenden las teorías, se desprenden las lecturas, y así poder entender de qué va esta reforma constitucional, si es necesaria, si no es necesaria, si nos beneficia, si nos perjudica. Y bueno, pues al final de cuentas, pues ya saben, todo mundo puede formarse su propio criterio, pero si tenemos un criterio fundamentado en textos que podamos contrastar, que podamos leer, que podamos interpretar, pues es, pienso yo, una mejor opinión. Fíjense, a ver, les voy a compartir aquí rápidamente, miren. Aquí en el capítulo 11, ese es el capítulo 11, que habla sobre la jerarquía de las normas, habla justamente de la Constitución. ¿Y por qué les pasé desde la jerarquía de las normas? Pues porque cuando se habla de una reforma que trata de fortalecer la supremacía constitucional, pues se está fundamentando, de lo que se trata esa reforma es de hablar, en principio, tener como premisa que la Constitución es la norma suprema, es la que está hasta arriba en el nivel jerárquico, la más importante. Y justamente Hans Kelsen fue una de las personas que habló sobre este tema de la supremacía constitucional. Bien, les voy a leer así rápidamente este breve párrafo, estas breves líneas, para que entendamos de qué se hablaba en los textos de Hans Kelsen sobre la supremacía constitucional. Ahora, también, antes de esto, les voy a poner en el contexto histórico. Miren, son los datos de este texto, que es la Teoría General del Derecho y del Estado de Hans Kelsen. Ahora, este texto tiene aquí como primera edición el año de 1949. Hay una segunda edición de 1958 y hay una tercera edición que es del 31 de octubre del año 2008. Estos son los datos que vienen aquí. Ojalá que se alcancen a ver. Si no, como quiera, aquí están. Ahora, entonces, cuando hablamos de la teoría de la supremacía constitucional o de la jerarquía de las normas, de acuerdo con esto, pues lo que tenemos que entender es que son teorías de la década de los 50, ¿sí? De 1949, los 50. En esas épocas es cuando se empieza a hablar sobre la teoría de la supremacía constitucional, al menos desde el punto de vista de Hans Kelsen. Hay otros, miren. Además, este libro habla de que la Teoría General del Derecho y del Estado, que salió a la luz en 1945 en lengua inglesa, fue publicada por primera vez en español en 1949 en traducción del doctor Eduardo García Maínez, célebre jurista y filósofo del derecho mexicano, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y autor de varias obras importantes, entre las cuales se encuentran La Introducción al Estudio del Derecho, Introducción a la Lógica Jurídica, Doctrina Aristotélica de la Justicia y algunos aspectos de la doctrina kelseniana. Es también uno de los precursores a nivel mundial de la lógica deóntica aplicada al derecho. Es decir, esta es una obra muy importante, es una obra muy importante dentro de la formación de los abogados en México, porque además de que es una traducción de una gran obra, pues la traducción misma es de otro gran jurista como lo fue Eduardo García Maínez.
Ahora, pero bueno, a ver, ¿de qué hablaba Hans Kelsen sobre la supremacía constitucional? Voy a leer brevemente uno de los párrafos para que podamos pues entender de qué se hablaba, de qué se trataba la supremacía constitucional desde el punto de vista de Hans Kelsen. Dice, la estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse toscamente en los siguientes términos. Supuesta la existencia de la norma fundamental, la Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional. El término Constitución es entendido aquí no en sentido formal, sino material. La Constitución en sentido formal es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales cuyo objeto es dificultar las modificaciones de tales normas. La Constitución en sentido material está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes. La Constitución en sentido formal, el documento solemne que lleva este nombre, a menudo encierra también otras normas que no forman parte de la Constitución en sentido material. El hecho de que se redacte un documento especial y solemne y la circunstancia de que el cambio de las normas constitucionales se haga particularmente difícil, tiene por objeto salvaguardar las normas que señalan a los órganos legislativos y regulan el procedimiento de la legislación. La existencia de una forma especial para las leyes constitucionales o forma constitucional se debe a la Constitución en sentido material. Si existe una forma constitucional, entonces las leyes constitucionales tendrán que ser distinguidas de las ordinarias. La diferencia consiste en la creación, y esto significa la promulgación, la reforma y la abrogación de las leyes constitucionales. Es más difícil que las ordinarias. Existe un procedimiento especial, una forma determinada para la creación de las constituciones, diferente al procedimiento de creación de las ordinarias. Esa forma especial relativa a las constitucionales, forma constitucional o constitución en sentido formal de la palabra, no es indispensable, mientras que la constitución material, es decir, las normas que regulan la creación de dos preceptos generales, y en el derecho moderno, las que determinan a los órganos y el proceso legislativo, constituyen un elemento esencial de cada orden jurídico. Muy bien. A ver, ¿de qué nos habla entonces Hans Kelsen en su teoría de la supremacía constitucional? Pues nos habla de que la Constitución tiene dos sentidos, el formal y el material. El material nos dice que es el que consiste en que la Constitución tenga en su texto las reglas a través de las cuales se van a crear todas las normas jurídicas. Es decir, la Constitución en sentido material es una serie de pasos que hay que cumplir para poder crear derecho válido en un país. ¿Sí? Ese es desde el punto de vista material. Y ahora, desde el punto de vista formal, dice Hans Kelsen, pues la Constitución es un documento que también es una norma jurídica, pero que para poder modificarla hay que pasar por un procedimiento que es más complicado. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es de proteger el proceso legislativo. Muy bien, me parece que esta explicación de Hans Kelsen, desde el punto de vista del positivismo jurídico, pues nos deja muy claro qué es lo que se está tratando de proteger cuando se habla de supremacía constitucional. Lo que trataríamos de proteger, pues es las normas que regulan la creación de las leyes, y eso sería hablando de la protección de la Constitución en sentido material, y por el otro lado, en el sentido formal, estaríamos hablando de proteger la norma que en sí misma es más difícil de modificar. Bien, bueno. Ahora, ¿qué pasa con esta teoría de la supremacía constitucional? Bueno, pues deja completamente fuera de esta idea de la supremacía constitucional, deja completamente fuera los derechos humanos. Bien, desde el punto de vista de Hans Kelsen, la Constitución solo tiene importancia o su jerarquía
consiste en que es la norma que establece las reglas para crear otras normas, pero nada más. No habla sobre los derechos de las personas, no habla de derechos humanos, ni de dignidad humana, ni de igualdad, no habla absolutamente nada al respecto. Bien, ¿por qué? Pues porque estas son ideas que se incorporaron años después. Entonces, tenemos esta teoría de la supremacía constitucional que sirve para entender cuál es la función de la Constitución desde el punto de vista de la norma que establece cómo se deben de crear nuevas leyes, pero pues no nos dice en sí mismo pues qué pasa con los derechos humanos o los derechos de las personas desde el punto de vista de la supremacía constitucional. Pero para eso vamos a empezar a consultar la Constitución mexicana. A ver, y aquí quiero hacer una aclaración, o varias aclaraciones. La primera aclaración es que nuestra Constitución mexicana no es la Constitución de 1917. México ha tenido formalmente 3 constituciones, la de 1824, la de 1857 y la de 1917. Pero en realidad solo hemos tenido 2, la de 1824 y la de 1857. ¿Por qué lo digo así? Porque la Constitución del 17 no es una Constitución nueva. Es una reforma que modifica una Constitución anterior. Y eso lo podemos ver muy fácilmente aquí, porque miren, dice, a ver, aquí estoy en la página del Congreso, esto es, miren, diputados.gov.mx. Dice, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Texto vigente. Última reforma publicada el 30 de septiembre de 2024. Bien, aquí está todo digamos dentro de lo esperado, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que esta no es una constitución nueva? Pues porque aquí lo dice. A ver, dice, el primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria del 19 de septiembre del mismo año, expedido por la primera jefatura de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto del 12 de diciembre de 1914, dado en la heroica Veracruz, adicionado al Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1917. Bien, entonces no estamos en presencia de un texto completamente original, es decir, no se sentaron a redactar una constitución del artículo 1 al 134, al 135. Se sentaron a reformar la Constitución de 1857. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que nuestra misma concepción de lo que significa la supremacía constitucional también ha sido parte de una evolución legislativa. Bien, ¿por qué? Pues porque los legisladores han podido modificar el contenido del artículo 133 constitucional, que es el que habla sobre la supremacía constitucional. Ahora, vamos a ver qué dice este famoso artículo 133 de la Constitución. Pero primero les voy a decir algo. Si ustedes entran a la página del Congreso y se van a las leyes federales, van a encontrarse aquí con la Constitución. Y tienen 2 opciones. Pueden consultar directamente el texto vigente o pueden darle aquí clic en donde dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y les va a aparecer más información. Es información padre. La verdad, a mí me gustó mucho descubrir esto, por eso se los quiero compartir. Hay una exposición de motivos de la Constitución de 1917, hay un proyecto de Constitución, hay un diario de debates de la Constitución del 17 y hay una publicación original. ¿Sí? Además,
de la publicación original hay también reformas, o sea, se pueden estudiar las reformas a los artículos de la Constitución por decreto en orden cronológico, es decir, desde la que hicieron en 1918-19, la primera vez que haya modificado la Constitución, hasta este año 2024. También se pueden consultar las reformas a la Constitución por cada artículo y las reformas a la Constitución por periodo presidencial, por sexenio. Ahora, yo aquí lo que quiero es estudiar nada más el 133, a ver cuántas veces le han metido mano. Vamos a irnos a buscar el 133 aquí en esta lista, está en orden progresivo, y llegamos al 133. Aquí está, artículo 133, reforma del primero. A ver, tenemos una reforma, tenemos un texto original del artículo 133, que sería este. A ver, yo afirmo que es este porque, pues este es el decreto oficial miren, aquí está, México, lunes 5 de febrero de 1917. Este es el texto original, la publicación original en el Diario Oficial de la Federación de la Constitución del 17. Entonces, este decreto es el que tiene el texto original de la Constitución del 17 ya reformada, ¿no? Bueno, de la del 57, pero con las reformas de 1917. Entonces, este también está padre. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué dice el artículo 133 en su texto original? Vamos a ver, aquí está 133, aquí de este lado está. Lo vamos a acercar para poderlo leer. A ver, un poco más pequeño, ahí está. Dice artículo 133 de la publicación original de 1917. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se hicieren por el presidente de la República con aprobación del Congreso serán ley suprema de la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Es decir, aquí la Constitución establece 3 elementos, la supremacía constitucional establece 3 elementos. Habla de la Constitución misma, las leyes del Congreso y los tratados internacionales, ¿sí? Tratados. Leyes, Constitución, leyes y tratados. Dice, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. A ver, aquí, en esta primera supremacía constitucional, lo que nos encontramos es que se trata de que la Constitución Federal, junto con las leyes federales y los tratados internacionales, queden por encima de las leyes y las constituciones de los estados. Fíjense cómo aquí la supremacía constitucional no tiene nada que ver con lo que hablaba Hans Kelsen de supremacía constitucional, o como norma jerárquicamente superior. Solamente habla de que como México es un sistema federal, es una república federal, es decir, con estados, lo que está tratando de hacer aquí es este artículo 133, es decirle a los estados, a ver, estados, ustedes también pueden hacer su constitución, pero jueces, la instrucción es a los jueces, si en sus estados quieren hacer una constitución que diga algo contrario a lo que dice a esta, apliquen lo que dice esta. Si en sus estados en alguna constitución dice algo contrario a lo que dicen las leyes federales, apliquen lo que dicen las leyes federales, no sus leyes locales ni su constitución. Jueces de los estados, si en sus constituciones o en sus leyes hay algo contrario a los tratados internacionales que ha firmado el presidente de la República, apliquen lo que dicen los tratados internacionales. Bien, entonces eso que dice este artículo 133 de la publicación original es una supremacía constitucional de la federal sobre las de los estados, sobre las leyes y sobre las constituciones de los estados. Además, al menos en este texto, no se establece como tal qué norma está arriba de la otra. No dice
la norma superior es la Constitución, luego abajo va a estar las leyes federales y luego abajo los tratados, ¿sí? Eso no dice ahí. Dice que todas son la ley suprema de toda la Unión, pero no dice que dentro del bloque haya alguna norma superior a la otra. Al menos aquí no lo dice. Bueno, entonces ya tenemos el primer, digamos, la primera idea, las primeras ideas que se pueden obtener de este artículo 133 en cuanto a su publicación original. Ahora vamos a ver qué reformaron en 1934. A ver, vamos a buscar aquí en la reforma al artículo 133, pero en 1934. A ver, híjole. Aquí, artículo 70 y ¿qué? 73, parece que dice aquí. Híjole. Vamos a buscar. ¿Dónde está el artículo 134? Ah, aquí dice, artículo 133, miren nada más. ¿Cómo es posible que esté más claro el de la publicación original que el de 1934? Pero bueno, ya lo encontramos. Dice, artículo 133 en 1934, primera reforma. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución. Las leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Muy bien, fíjense, esto está muy interesante porque ya aquí en este artículo 133 de 1934 nos encontramos con que sí hay nuevos elementos. A ver, ¿qué elementos nuevos hay aquí? Dice los tratados que estén de acuerdo con la Constitución. Fíjense, aquí sí pone primero a la Constitución y abajo a los tratados, ¿sí? Es decir, si hay una controversia entre el texto del tratado y el texto de la Constitución, va a prevalecer el de la Constitución. Aquí sí lo dice claro. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, sino cualquier tratado que esté de acuerdo con la Constitución. Y además agrega otro elemento, dice, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado. Es decir, aquí además de los tratados, del acuerdo, de los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, agrega una facultad del Senado. Bien, entonces pues ya tenemos elementos nuevos y sigue la misma idea de que la Constitución, que los jueces, aquí otra vez tenemos esta instrucción, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones que en contrario se pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Es decir, aquí pues el objetivo de la Constitución sigue siendo darle una instrucción a los jueces, ¿sí? Pero bueno, ya hay una modificación, ¿sí? Aquí sí podemos entender que hay una intención clara de permitir la aplicación de los tratados internacionales siempre y cuando estos estén de acuerdo con la Constitución, ¿sí? Entonces sí hay un orden jerárquico, primero la Constitución y las leyes y después los tratados internacionales, ¿sí? Aquí al menos así se ve. Sí hay un cambio entre la publicación original de 1917 y lo que sucedió en 1934. Ahora, a ver, yo lo que quisiera es averiguar quién era el presidente de México en 1934. A ver, se lo vamos a preguntar a Google, así tal cual. Presidente de México en 1934. A ver, ¿quién era? Lázaro Cárdenas del Río.
el presidente de México en 1934. Fue presidente de 1934 a 1940. Pero es el 1 de diciembre. A ver, y esta reforma a la Constitución, esto que estábamos viendo, ¿esto de qué fecha es? A lo mejor no fue de don Lázaro. A ver, 18 de enero del 34. No, esta reforma se publicó en el periodo anterior. Y a ver, ¿quién fue presidente de México antes de don Lázaro Cárdenas? A ver, vamos a buscar. Lázaro Cárdenas, a ver, ¿quién fue el presidente? 1928 a 1934. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez. A ver, dice, es un periodo de gobierno y política en la historia de México que comprende de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Culmina el primer año de gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando es expulsado del país en 1933 Plutarco Elías Calles. Es decir, fíjense nada más qué interesante, porque estamos hablando que Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez parece ser que son presidentes que forman parte del maximato, si no interpreto mal esta información. Pero bueno, entonces en el periodo del maximato es que se crea este artículo 133 que pone a los tratados internacionales por debajo de la Constitución. Bueno, llevamos 2, ¿sí? Ahora vamos a la tercera reforma a este artículo 133 constitucional, que es del año 2016. Aquí ya vamos a encontrar cosas mucho más legibles. A ver, en 2016 se reforma la Constitución otra vez, la reforma el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y qué dice ahora el artículo 133 de acuerdo con esta reforma? A ver, 133, aquí dice. A ver, dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones que en contrario puedan estar en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Aquí pues seguimos sosteniendo que hay una idea de supremacía de la Constitución por encima de los tratados, porque dice tratados que estén de acuerdo con la misma. Es decir, un tratado internacional puede ser aplicado en México siempre y cuando esté de acuerdo con la Constitución, ¿sí? Y lo que agrega aquí este 133 no es sobre los tratados internacionales en cuanto a si están en arreglo o no con la Constitución. Lo que modifican aquí es que los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución, a las leyes y a los tratados. Porque parece que en 1934 nada más era aplicable lo de la Constitución y las leyes federales. A ver, vamos a volver a acercar mucho este artículo 133 de aquel año. A ver, dice, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados. No, pues sí, también están los tratados ahí, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. A ver, entonces, ¿cuál fue la modificación? ¿Qué diferencia hay entre un artículo y el otro? Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados o que se celebren por el presidente con aprobación del Senado, serán ley suprema de la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución. Y acá dice, los jueces de cada estado, a ver, pues dice, los jueces de cada entidad federativa,
los jueces de cada estado. Bueno, estamos hablando de 2016. Puede ser que esto lo hayan modificado por la entrada en vigencia de la Constitución de la Ciudad de México. Por eso cambiaron de esta frase de los jueces de cada estado por la de los jueces de cada entidad federativa, para poder incluir ahí a la Ciudad de México. Bien, bueno, pues ya tenemos un primer texto, un texto original del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no distingue entre qué nivel ocupan los tratados internacionales respecto a la Constitución. Después hay una modificación en 1934 que sí agrega esto de que se van a aplicar los tratados siempre y cuando estén de acuerdo con la Constitución. Y pues agrega esta facultad del Senado para intervenir en la vigencia, en la validez jurídica de los tratados. Y luego en 2016, que viene este cambio de estados a entidades federativas para poder incluir a la Ciudad de México. Bueno, a ver, como nos podemos dar cuenta, en sí mismo el tema de la supremacía constitucional no habla sobre derechos humanos, solo habla de que los jueces de los estados, habla primero que hay una norma suprema de la Unión que se compone de estos tres elementos: Constitución, tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución y las leyes federales que crea el Congreso. Y que los jueces de los estados, pues lo que tienen que hacer es, en lugar de hacerle caso a sus normas de su territorio, de sus constituciones o sus leyes de su estado, tienen que hacerle caso a la Constitución federal, a los tratados internacionales o a las leyes del Congreso. Ese es, digamos, el tipo de redacción que hay sobre la supremacía constitucional en México. Es distinto al que hay en materia de supremacía constitucional desde el punto de vista de Kelsen. Pero como yo les decía, estas dos teorías no hablan directamente, al menos no directamente, sobre los derechos humanos. Pero resulta que también hay dos artículos en la Constitución, dos artículos además, actualmente todavía se puede consultar este texto antes de que lo reformen, que hablan un poco de cómo se tiene que interpretar o cómo se tienen que aplicar los derechos humanos en México. Y para eso vamos a consultar pues el artículo primero constitucional, que es el que habla sobre los derechos humanos. Bien, ahora dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México, el Estado mexicano, sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, la Constitución tiene un catálogo de derechos. La Constitución tiene un catálogo de derechos humanos, pero dice también hay derechos humanos en tratados internacionales, y entonces esos derechos humanos que están en los tratados internacionales también se reconocen para las personas. Es decir, es como si los tratados internacionales fueran un catálogo ampliado, fueran el catálogo ampliado de los derechos humanos de las personas aquí en México, ¿no? Y dice que el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las circunstancias que la Constitución establece. Es decir, si la Constitución establece alguna restricción o alguna suspensión de los derechos humanos, bueno, pues se aplicará. Bien. Y luego dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución en los tratados internacionales en materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir,
los tratados, las garantías y los derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse, pero cuando se interpreten, siempre hay que hacerlo favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. ¿Sí? A ver, entonces, no te lo puedo restringir ni suspender, salvo los casos y las condiciones que dice la Constitución, pero cuando los interprete, siempre los tengo que interpretar de la forma que más protejan a la persona. Bien, y luego vienen los principios. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bueno, pues aquí tenemos, en materia de jerarquía de la Constitución, pues ya sabemos que la supremacía constitucional desde el punto de vista material, pues es cómo se crean las normas. Desde el punto de vista formal hay una forma más difícil para modificar el contenido de la Constitución. Desde el punto de vista de nuestra Constitución, esta supremacía constitucional forma parte de un bloque y este bloque debe imponerse por encima de las normas de los estados de la República, es decir, por encima de las constituciones de cada estado. Pero en materia de derechos humanos, dice la Constitución que los derechos humanos de los tratados internacionales forman parte de la Constitución. Es decir, si regresáramos a esta explicación de que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, cuando los tratados internacionales estén de acuerdo con la Constitución, entonces agarramos la parte de los tratados internacionales que está de acuerdo con la Constitución y la ponemos hasta arriba en la Constitución, la ponemos hasta arriba en el orden jerárquico, porque así lo dice aquí la Constitución. Los tratados internacionales de los que sea parte México, las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos y las condiciones que establece la Constitución. Es decir, los tratados internacionales forman parte del rango más alto de la Constitución. Bien, eso es lo que dice aquí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde podemos encontrar un caso que hable sobre esto de cómo se puede restringir un derecho humano de acuerdo con los casos y las condiciones de los que habla la Constitución? Miren, yo quiero pedir el ejemplo, creo que es el ejemplo más claro de cómo es que encontramos estas restricciones al ejercicio o al reconocimiento de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos se encuentran en el nivel más alto de la supremacía de las normas, en el más alto orden jerárquico. Para mí el ejemplo más claro es el del artículo 27 de la Constitución. Lo voy a poner por aquí, a ver, ya me pasé a los transitorios. A ver, no, ya 103, no. A ver, 31, por aquí venimos bien. A ver, este debe ser el artículo 28, sí, el 28. El 27, vamos al artículo 27 de la Constitución. A ver, dice el artículo 27 de la Constitución, que es el que reconoce nuestro derecho humano a la propiedad. Dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Bien, esta es la forma en la que el artículo 27 de la Constitución reconoce la existencia del derecho a la propiedad para los mexicanos. Pero, si lo contrastamos con el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a ver, aquí está, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, nos vamos a encontrar con que la cosa es diferente. ¿Sí? A ver, híjole, ya me pasé. Veamos aquí. Dice, artículo 21, derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. A ver,
vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos reconocimientos del derecho humano a la propiedad privada. En el artículo 27 de la Constitución, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio le corresponde a la nación. En el artículo 21 de la Convención Americana, la persona es la que tiene derecho al uso y goce de los bienes. Es decir, en la Convención Americana, los titulares del derecho a la propiedad somos las personas. En la Constitución Federal, el titular del derecho a la propiedad es la nación. Y la nación es la que tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares constituyendo la propiedad privada. Entonces, cuando hablamos de supremacía constitucional y lo confrontamos con el tema de los derechos humanos, lo que tenemos que hacer es entender en qué punto estos derechos humanos están de acuerdo con la Constitución. Yo en este punto, no veo que la Constitución esté de acuerdo con el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque mientras uno reconoce que el titular del derecho a la propiedad es la nación, que es un colectivo, en el otro dice que el titular del derecho a la propiedad es la persona. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. ¿Bien? De acuerdo con lo que dice el 133, que es jueces de los estados, apliquen lo que dice esta Constitución o los tratados internacionales cuando estén de acuerdo con la Constitución, les está diciendo a los jueces de los estados, a ver, en los tratados dice que el titular es la persona, pero en la Constitución dice que el titular de derecho a la propiedad es la nación. Entonces, estados de la República resuelvan los temas de la propiedad como si el titular originario del derecho a la propiedad fuera la nación, no la persona. Ahí sí encontramos un caso muy claro en el que lo que dice el tratado internacional no está de acuerdo con lo que dice la Constitución. Ahí hay realmente, directamente hay una diferencia, una discrepancia entre quiénes son o quién es la persona titular del derecho a la propiedad. Aquí sí encontramos un caso en el que los jueces sí sabrán claramente qué hacer. Ahora, lo difícil es qué debe hacer un juez cuando lo que dice la Constitución y lo que dice el Tratado Internacional no es lo mismo, pero no se contrapone. Lo que hay que hacer es armonizar el contenido de la norma constitucional con la norma del Tratado Internacional. ¿Y cómo se armoniza? ¿Cuáles son las reglas para la armonización de los derechos humanos, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos con la Constitución mexicana? Las reglas para armonizar están en el artículo 1, párrafo 2. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los jueces? Y no solamente los jueces, también nosotros, también los legisladores. Lo que tienen que hacer es armonizar el contenido de los tratados internacionales con el de la Constitución, dándole a la persona la protección más amplia. Y eso es lo que tiene que estar detrás del espíritu, de la intención o del objetivo de todas las reformas a la Constitución que tengan como objetivo modificar el contenido o el ejercicio de los derechos humanos. ¿Qué les parece este tema? Supremacía constitucional y derechos humanos. En resumen, para cerrar este tema, hemos hablado sobre lo que es la teoría de la supremacía constitucional desde el punto de vista de Hans Kelsen, esta teoría que han defendido mucho aquellos que hablan sobre la pirámide de Kelsen. Bueno, pues Kelsen no habló en ningún momento de la supremacía constitucional y su relación con los derechos humanos.
Hemos hablado también de la evolución de este artículo 133 de la Constitución, que es el que habla sobre la supremacía constitucional. Y hablamos también sobre la supremacía constitucional y la supremacía de los derechos humanos. Y cómo es que debemos de aplicar la Constitución y los tratados internacionales cuando sean acordes con la Constitución, y cómo es que debemos aplicar los tratados internacionales cuando no sean acordes con la Constitución, pero tampoco sean contrarios. Bien, lo que hay que hacer es armonizar. Bien, pues con esta reflexión concluyo este video de esta tarde-noche y les pido por favor que comenten cuáles son sus opiniones sobre este y los otros temas que hemos tratado. Les agradezco de antemano mucho sus comentarios y les pido por favor que dejen su like y que compartan esta información con cualquier persona que se quiera informar sobre esto de la supremacía constitucional y si tiene sentido estas reformas que se están promoviendo ahora mismo en el Congreso de México. Mi nombre es Héctor Viveros, les agradezco mucho que hayan estado hasta este punto del video y nos vemos en la próxima. Bye bye.